Bienvenidos a nuestro estudio bíblico el día de hoy. Somos los pastores Randall y Alexandra González, que estamos con ustedes para compartir el día de hoy el capítulo 4 de Primera de Juan. Así que si usted está ahí en su casa, en su oficina, donde quiera que usted esté, abra su Biblia y luego un cuaderno de apuntes. Yo creo que es importante siempre escribir porque eso nos ayuda a interiorizar un poco más material que vamos a estudiar el día de hoy, pero qué bueno que está junto con nosotros, así que abrimos la Biblia y vamos a Primera de Juan capítulo 4. Justo esta semana mi esposa y yo estábamos hablando de que todos nosotros, los seres humanos, tenemos una inmensa necesidad de sentirnos amados y de amar también a alguien. Y yo creo que eso es una de las búsquedas más intensas que el ser humano ha hecho a través de todos los años. Lo que pasa es que en muchas ocasiones el ser humano ha confundido lo que es el verdadero amor y lo ha confundido con muchas otras cosas. Por ejemplo, lo ha confundido con el enamoramiento. Y entonces cuando las personas dejan de sentir esas maripositas, ¿verdad? En su estómago, Alexandra, ¿verdad? Entonces dicen, pues ya no me ama, ¿verdad? O ya la relación se tiene que acabar. En otras ocasiones, lo que sucede es que lo confunden con que el amor es que me den algo o que cuando me den algo yo sienta algo. Y entonces parece que el amor es canjear, ¿verdad? Lo que podemos obtener. Exactamente, lo que yo puedo obtener de alguien. Pero aquí en Primera de Juan, capítulo 4, vamos a ver cuál es la fuente del verdadero amor. Y entonces, para entrar en materia, tenemos que explicar algo, porque en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos cuatro tipos de amor. Cuatro tipos de amor. Primero encontramos el amor estorge, que es el amor que es fraternal y que se da en el vínculo de la familia. Encontramos luego el amor eros, que todas estas son palabras en griego, que es el amor sexual que se tiene que dar en el vínculo del matrimonio. Luego el amor fileo, que es el amor que se da al prójimo. Y por último, el amor ágape, que es el amor de Dios. Es un amor puro, es un amor incondicional. Y es que es justo del amor ágape del cual el apóstol Juan habla aquí en el capítulo 4 de Primera de Juan. Así que vamos a entrar en materia y quisiera que ahí con su Biblia abierta usted pueda leer junto conmigo. Permítame leerle el verso 7 y 8 de Primera de Juan, del capítulo 4. Dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Hay varias cosas que me gustaría resaltar aquí en estos dos versos. En primer lugar, nos dice aquí el apóstol Juan que el amor viene de Dios. O sea, que la fuente del amor es Dios. Y justo estaba pensando esta semana que todos con nuestros celulares, que los utilizamos mucho porque lo utilizamos para llamadas, pero hoy en día para muchas más cosas, necesitamos que estén cargados. Y para que estén cargados tenemos que utilizar entonces la extensión y conectarlos al tomacorriente, porque esa es la fuente de la energía que hace que se cargue la batería y funcione el celular. Bueno, usted y yo como cristianos nos cargamos también a la fuente del amor para poder caminar entonces, Ale, como cristianos, como personas que realmente tenemos el amor de Dios. Si no es así, no podemos caminar en el amor de Dios. Otra cosa que me llama la atención es que el apóstol Juan dice también aquí al final en el verso 8, porque Dios es amor. Inclusive hay una canción, no sé si te recuerdas, Alexandra, que Dios es amor, la Claro. Biblia lo repite, Dios es amor, búscalo y verás, ¿verdad? Y hasta decía el versículo y toda la cosa, primera de Juan. El tema con que Dios es amor es que esto ha generado también muchas preguntas que se dan en nuestra sociedad porque la gente cuestiona, si Dios es amor, ¿por qué entonces suceden tantas catástrofes naturales en el mundo? ¿Por qué si Dios es amor, por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tantos niños abusados? ¿Por qué el COVID llegó en esta temporada y mató tanta gente? ¿Por qué si Dios es amor? Bueno, obviamente para responder esa pregunta tendríamos que ir a otros versos y quizás apartarnos un poco del tema del día de hoy, pero se lo menciono rápidamente. Si usted va al libro de Génesis se va a dar cuenta que el pecado entró por un hombre llamado Adán. Y entonces tenemos una naturaleza caída y vino la maldición. Pero dice el Nuevo Testamento que también por otro hombre, el segundo Adán, quien es Jesucristo, vino entonces la vida y vino la justicia de Dios a este mundo. Y también la palabra dice
que Dios de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda ni tenga vida eterna. Entonces, el amor de Dios viene al mundo en medio de un mundo que no lo buscó. Jesús vino a morir en una cruz y dijo, vengo aquí a morir. Y dice la palabra que el justo murió por los injustos. ¿Por qué? Justamente por amor. Otra cosa que me llama mucho la atención también es que al inicio del verso 7, el apóstol Juan dice, sigamos amándonos unos a otros. ¿Por qué será que él nos dice, sigamos amándonos? La realidad es porque el amor no es un evento, el amor es un proceso. Yo no puedo amar a alguien hoy y decir, ya lo amé para el resto de la vida. No, porque probablemente esa persona que tú amas mañana te va a ofender, te va a rechazar, va a hacer algo por lo cual vas a querer dejarlo de amar. Pero la Escritura aquí nos dice que tenemos que seguir amando a pesar de. O sea, no amo hoy y mañana dejo de amar. No, sigo amando todos los días. De hecho, Jesús dijo en una ocasión en Juan capítulo 13, el verso 35, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Ese es el sello distintivo que nos hace a usted y a mí, a nosotros en este día, decir que somos discípulos de Jesús. No es por lo bien que hablamos, no es por cuántas veces usted va a la iglesia o por cuánto usted lee la Biblia, cosas muy importantes, pero es realmente por el amor que nos demostramos unos a otros. La verdad aquí es que el amor estimula más amor. Cuando usted ama, entonces usted va a estar dispuesto a perdonar las ofensas, a no albergar el rechazo en su corazón, no guardar el resentimiento, dejar el odio a un lado. Usted camina con esperanza. ¿Por qué? Porque usted está caminando en el amor de Dios y esa es la voluntad para cada uno de nosotros. Ahora, Alexandra, ¿qué nos sigue diciendo los siguientes versos? Sí. En los siguientes versos vemos mucho de cómo es el amor de Dios, cómo es realmente el amor de Dios. Y eso lo necesitamos aprender nosotros porque si no sabemos cómo es el amor de Dios, entonces no sabemos cómo dar de ese amor, cómo actuar en ese amor. Pero conocer el amor de Dios es lo que nos llena y eso es lo que nos hace rebosar y dar de ese amor. Pero el versículo 9 dice así, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Hay un dicho que dice que uno puede dar sin amar, pero es imposible amar y no dar. Cuando yo amo, yo estoy dispuesta a dar. Cuando es un amor genuino, yo estoy dispuesta a dar. Y eso fue precisamente lo que Dios hizo con su Hijo Jesucristo. Dios vio el mundo perdido y dijo, este mundo no se puede quedar así, yo necesito hacer algo. Y dijo, voy a dar de lo mejor, de lo más precioso, voy a dar. Esa es la esencia del verdadero amor, el dar. Pero la clave está en que no está dando por un interés. Está dando a alguien o a un mundo que estaba perdido y que no se merecía ese amor. Así es. Esa es la clave de todo. Este amor da aunque el objeto de su amor no merezca el recibir. Es incondicional. Es un amor totalmente incondicional. Y eso es lo que a nosotros nos debe llenar y nos debe conmover y nos debe enamorar, digo yo. Más de Dios. Es como cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, mujer, yo no te condeno. Yo sé que pecaste, pero no te condeno. Levántate y vete y no peques más. Es ese amor que te alcanza donde estás, cuando no lo mereces, cuando pecaste, cuando estás mal, pero aún en medio de tu pecado te levanta. Aún en medio de tu pecado te dice, te doy otra oportunidad, camina. Y ese es el amor de Dios. Ahora, cuanto más conscientes nosotros seamos de ese amor que nos alcanza a nosotros y de esa misericordia que nosotros recibimos de Dios, entonces más fácil va a ser para nosotros saber que necesitamos ser misericordiosos y dar esa misericordia a los demás. Porque vamos a leer del capítulo 10 al 12, Randall, si nos ayudas con eso, por favor. Claro que sí. Dice así, en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a los otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Entonces, cuando nosotros podemos experimentar ese amor de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y Él nos equipa y nos da de ese amor y nos ayuda a fluir en ese amor para darle a otros, para poder entonces amarnos unos a otros, como dice esta palabra. Y yo creo que primero tenemos la presentación de lo que es el amor verdadero de Dios, que es de dar con sacrificio al que no se lo merece, pero luego es el fruto de ese amor. ¿Y cuál es el fruto del amor de Dios en nosotros? Poder amar a los demás. Es como cuando un hombre y una mujer se aman, hay un fruto de ese amor, que son los hijos. Claro. Entonces nosotros como hijos de Dios, como enamorados de Dios y representantes del amor de Dios, tenemos que dar también ese fruto, mostrar ese fruto que va a nacer, ¿verdad? De amar a otros. Como hay gente que dice, es que ¿por qué siempre está feliz? ¿O por qué siempre está alegre? ¿O porque aunque yo lo trato mal, me trata bien? Es porque el amor de Dios está llenando la vida de esa persona y está fluyendo y puede producir ese fruto. No es un fruto que producimos porque somos muy buenos o muy santurrones, no, es porque el amor de Dios nos ha llenado y su misericordia nos ha llenado tanto que entonces nosotros somos un canal y una representación de ese amor que hemos experimentado en nuestras vidas. Así es. El versículo 13 al 16 nos sigue hablando de este tipo de amor. Claro. ¿Puedes leerlo, por favor? Claro que sí, lo leo. Dice, y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Verso 15. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Y nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Bueno, aquí Juan nos está diciendo, la prueba de ese amor de Dios es el Espíritu Santo. Y la Biblia dice en otro versículo que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Y esto lo que representa es que es como un anticipo, un adelanto de lo que va a venir después. ¿Y qué es lo que va a venir después? La vida eterna que tenemos en Él, en Dios. Entonces, nosotros podemos estar confiados en que ese amor de Dios nos viene a rescatar porque Él nos ha dado a su Espíritu Santo. Aquí dice, ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Y es interesante que si nosotros nos ponemos a leer la Biblia en general, vamos a encontrar en el Antiguo Testamento que primero con los patriarcas como Moisés, Abraham, Dios decía que esta gente caminaba con Dios. Ellos caminaban con Dios en su vida. Pero luego, más adelante, viene lo que fue el tabernáculo, que fue una tienda en donde la presencia de Dios vivía en medio de su pueblo. Entonces, ya no se hablaba de personas que caminaban con Dios, sino que se hablaba de un lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Pero en el Nuevo Testamento, cuando viene Jesús y Él muere en la cruz y resucita, lo que dice es que ahora su Espíritu Santo, Él lo manda a cada creyente, a cada persona que lo ha recibido en su corazón, para que haya una transformación, un nacimiento nuevo, y que ese Espíritu Santo viene a ser una morada en ellos. Entonces ya Dios no vive en un lugar, ¿verdad? O camina solo con ciertas personas, sino que Él vive dentro de nosotros. Y esto es lo que nos está diciendo Juan, que Él vive en nosotros, el Espíritu Santo, y que este Espíritu Santo es el que da testimonio. Y Él dice aquí, nosotros hemos visto y damos ese testimonio de que Jesús vino al mundo y que su Espíritu Santo nos sella para que nosotros podamos caminar
con Él, para que nosotros podamos ser esos testigos. Y ese amor de Dios viene y se revela a nosotros igualmente para un fin especial, para que nosotros podamos revelar a Jesús al mundo, mostrar a Jesús al mundo. Por eso decías al inicio, Randall, que la gente va a creer porque nosotros nos amamos los unos a los otros. Así es. Entonces, si la gente ve que los cristianos están en un puro pleito, la gente no va a creer. Por eso es tan clave este versículo, este capítulo que estamos estudiando para nosotros como cristianos, porque nosotros necesitamos ser testigos fieles, testigos verdaderos de la obra de Dios. Y si nosotros estamos peleando, si nosotros nos estamos mordiendo unos a otros, en pleitos con unos con los otros, ahora que lamentablemente hasta por las redes sociales se da tantos comentarios de cristianos contra cristianos, por lo que sea, porque no estamos de acuerdo, eso no manifiesta a Jesús, eso no representa a Jesús. No. Y nosotros necesitamos ser fieles representantes del Señor Jesucristo y mostrarlo en qué, en que nos amamos los unos a los otros. Así es. Pero seguimos entonces en el versículo 17. Sí, el verso 17 y 18 dice, y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Y si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Estaba pensando, Alexandra, cuando era niño, estas caricaturas de ese personaje que agarraba una flor y entonces comenzaba a quitar los pétalos de la flor y decía, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Y luego terminaba y la última pétalo era, no me quiere. Y se ponía todo triste y agarraba otra flor para ver si acaso, si la otra flor terminaba con el último pétalo que me quiere. Y pensaba que muchas veces nosotros como cristianos hacemos lo mismo. Dios me ama, no me ama, no me ama. Y parece que es una montaña rusa, ¿verdad? Donde un día me encuentro en el éxtasis porque Dios me ama y luego siento que Dios no me ama. ¿Y por qué es que sentimos que no nos amamos? No nos ama. Y es que es interesante porque el apóstol Juan aquí está introduciendo dos palabras. Es como que cambia la tónica de repente por un momento en el capítulo e introduce dos palabras. La palabra temor y luego la palabra castigo. Y uno dice, pero viene hablando del amor de Dios y que nosotros tenemos que mostrar ese amor. ¿Y por qué ahora me habla de temor y de castigo? O sea, bueno, aquí es donde surge entonces una pregunta. Y la pregunta es, ¿será posible que los creyentes, sí, que aquellas personas que buscamos a Dios, caminemos en un temor al castigo de Dios? La respuesta a esa pregunta es, claro que sí. Podemos caminar con temor al castigo si nosotros nos seguimos creciendo en el amor de Dios. Ahí es donde sí podemos entrar en el temor al castigo. Pero el apóstol Juan nos dice aquí en el verso 17 que no tendremos temor del día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza. Dice, porque viviremos como Jesús vivió en este mundo. Esa es la clave. Cuando usted y yo caminamos con Dios, como decías Alexandra hace un momentito, vivimos como Jesús vivió, no vamos a tener temor al juicio, vamos a caminar con paz, con tranquilidad y no tiene que haber temor. Ahora, ha habido a veces maneras de interpretar la palabra temor en la Biblia, porque a veces pensamos que temor es igual a miedo. Y bueno, claro, temor es miedo. Pero cuando vamos a la palabra también temor en la Biblia, también significa respeto y admiración. De tal manera que cuando usted camina con temor a Dios, significa que usted camina respetando tanto a Dios, que usted no quiere hacer nada que lo ofenda, porque usted quiere que su vida le traiga gloria a Dios. Por eso podemos caminar con confianza y sin temor al juicio. Ahora es interesante el tema también de que nos habla de temor, porque en nuestro vocabulario en español hemos adoptado una palabra griega que yo creo que muchas personas ni se han dado cuenta, y es la palabra fobia. Sí, y de hecho el día de hoy hay todo tipo de fobias. Aracnofobia, miedo a las arañas, ¿verdad? Claustrofobia, miedo a los espacios pequeños cerrados.
Hidrofobia, miedo al agua. La gente que no le gusta bañarse, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad? Inclusive encontré otra por aquí, la apunté, que decía que era la acrofobia, miedo a las alturas. Yo soy uno de esos. Las alturas no me gustan mucho a mí. Pero aquí el apóstol Juan nos introduce otra nueva y nos habla de la crisisfobia, temor al juicio. Sí, justo temor al juicio. Y es que muchas personas caminan con temor. Temor a su pasado porque sienten que algo los está persiguiendo del pasado. Temor al presente porque no saben, realmente piensan que algo los va a amenazar en el presente. Y un temor al futuro porque sienten que el futuro es incierto. Pero cuando usted y yo caminamos con Dios, tenemos que estar seguros que nuestro pasado está perdonado. Nuestro presente está seguro porque caminamos con Dios. Y nuestro futuro es seguro porque en el futuro ya está Cristo y Él es nuestra esperanza de gloria. Ahora, me gustaría compartir con ustedes algunos versos. De hecho, son varios versos, pero quisiera que usted pudiera seguirme en estos versos porque nos hablan de una manera tan clara lo que sucede y por qué usted y yo no tenemos que tener temor ni al futuro, ni al presente, ni al pasado. Y quisiera leerles algunos. Por ejemplo, cuando hablamos del futuro, ¿por qué no tenemos que tener temor? Le leo el libro de Hebreos capítulo 9, verso 27. Dice de esta manera: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Luego nos dice Juan capítulo 5, el verso 24. De cierto os digo, palabras de Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y luego el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, el verso 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De tal manera que usted no tiene que tener miedo al futuro. ¿Sabe por qué? Porque el juicio no es una cuestión del futuro, el juicio es una cuestión del pasado. Jesús ya cargó nuestras culpas, nuestros pecados en la cruz del Calvario cuando Él murió, de tal manera que en el futuro lo que nos toca es una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué nos dice del pasado? Mire, Primera de Juan, capítulo 4, el verso 10, nos dice de esta manera, justo el mismo capítulo que estamos leyendo. Nos dice, en esto consiste el amor verdadero. ¿Por qué amor verdadero? Porque también hay amor falso. Lo dijimos hace un momento a la introducción. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Eso significa que usted no tiene que tener temor en su pasado, que si hay cosas de su pasado, usted tiene que tener confianza en que el Señor perdonó sus pecados y que Él lo amó a usted primero. Por eso es que usted y yo ahora lo podemos amar a Él. Ahora, ¿por qué no tenemos que tener temor en el presente? Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, el verso 18. El perfecto amor echa fuera el temor. Y luego Proverbios 28, 13, sumamente revelador este verso. El que encubre sus pecados, dice, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y luego, Primera de Juan, capítulo 2, el verso 1, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero mire, aquí pone una excepción, pero dice, y si alguno hubiera pecado, o sea, y si alguno hubiera pecado, a pesar de que nos da el consejo de no pecar, si aún así pecamos, porque todos pecamos en algún momento, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En el presente, a veces vamos a pecar, a veces nos vamos a enojar, a veces vamos a decir algo a nuestro cónyuge que no queríamos decir, pero el Espíritu Santo nos va a alertar y nos va a decir, sabes que eso que hiciste no está bien. Y cuando usted y yo obedecemos la voz del Espíritu Santo, recapacitamos y podemos decir, sabes que Señor, pequé contra ti. Bueno, buenas noticias. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y vamos a recibir misericordia. Y las buenas noticias es que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Por eso usted no tiene que caminar con temor en el presente, porque ahí está el Señor caminando con usted y ayudándolo. Mire, crecemos en el amor de Dios. Y cuando usted y yo crecemos en el amor de Dios, no caminamos con temor.
los últimos 2 versos y le dije que íbamos a leer varios versos, pero son muy reveladores porque Romanos capítulo 8, el verso 15 dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Caminábamos en temor antes, cuando no conocíamos a Dios, pero ahora ya no caminamos en temor. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Qué significa? Por el cual clamamos Papito. Ahora con confianza, como decíamos al inicio en el verso 7, podemos acercarnos ante nuestro Padre pudiendo decir Papi. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre con el cual ahora tenemos la confianza de acercarnos. Y el verso en 2 de Timoteo 1:7 nos dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio. Ya no camina en temor, camina en confianza con su Señor, porque usted está caminando con Dios y está desarrollando esa confianza con Dios. Ahora, ¿qué seguimos estudiando en los siguientes versos, Alexandra? Bueno, el versículo 19 al 21, ya son los últimos versículos que vamos a ver en este estudio. Y dice, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Nuevamente, dice lo mismo que acaba de decir. Sí. Nos amamos unos a los otros porque Él nos amó primero. Entonces yo creo que hay algo que el énfasis nos tiene que hacer detenernos un momentito ahí porque Dios nos está diciendo, ustedes pueden amarse porque yo los amé a ustedes. Y ese amor mío está en ustedes para que ustedes se puedan llegar a amar, ¿verdad? No es como que es un mandato que usted no puede lograr, ¿verdad? Ustedes tienen ese amor mío y entonces ustedes se pueden amar unos a otros. Porque a veces pensamos, esa persona yo no la puedo amar. Pero a veces es más un no quiero que un no puedo, ¿verdad? Claro. El versículo 20 dice, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, en la versión de la Reina Valera dice a su hermano, esa persona es mentirosa. Pero si amamos a quienes podemos ver, si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Yo he oído mucha gente decir, yo amo a Dios. Es muy fácil de repente decir, sí, yo amo a Dios. Pero a veces donde se prueba ese amor es cuando hacemos lo que Él nos dice. Y Él nos dice, si mi amor está en ti, entonces tú ve y ama a tus hermanos. Ve y ama a tu prójimo, ¿verdad? Ese es uno de los grandes mandamientos, amar al prójimo. Pero como Él nos amó primero, Él nos ha dado a su Espíritu Santo, como estábamos hablando hace un ratito. Y el Espíritu Santo es quien produce en nosotros el fruto. No estamos hablando aquí del fruto del Espíritu Santo hoy, pero eso es todo un tema. Pero lo que el Espíritu Santo produce en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y tal vez uno dice, bueno, sí, eso se oye muy bonito, pero realmente a veces yo no siento amar a alguien. Claro. A nosotros nos pasa. Claro. A veces, en lugar de amar a alguien, queremos darle un buen trancazo, ¿verdad? Pero la verdad es que ahí es cuando el Espíritu Santo entra en acción y te dice, un momentito, usted no se va a comportar así. De hecho, hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros sentimos que no podemos amar a alguien, es el momento de correr a la presencia de Dios y decirle, Espíritu Santo, esto es lo que estoy sintiendo, mi carne me dice, no puedo amar a esa persona, mi carne me pide gritarle, mi carne me pide tratarlo mal, mi carne me pide odiar a esa persona, pero yo me someto a ti. Y yo sé que tú pones en mí todo lo que yo necesito para poder darle de ese amor que yo no tengo, pero tú sí tienes y me lo das a mí para que yo lo dé a esa persona. Y así ser un canal
entonces de ese amor de Dios. Yo no creo que necesitamos negarle a Dios nuestras emociones. No. No creo que tengamos que decir, ay, bueno, yo no le puedo decir adiós a eso porque pues Dios me va a condenar, como estabas diciendo hace un rato, porque yo no siento el amor de Dios por ese hermano o esa hermana o esa persona. Pero en esa sinceridad de expresarle nosotros a Dios nuestros sentimientos, Él es ahí donde puede actuar. Él es ahí donde toma su lugar. No le damos lugar a los sentimientos y a las emociones o a las situaciones, sino que le damos lugar al Espíritu Santo para que opere en medio nuestro. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no es igual al amor de Hollywood. No. No es un amor emocional. Es un amor que viene del Espíritu. Así es. Y que fluye del Espíritu hacia los demás. Es más una decisión. Es un amor que se compromete a obedecer a Dios a pesar de. Exactamente. Y es más también una decisión de decir, yo me someto a Dios y yo camino como Dios quiere que yo camine. Incluso si lo vemos en el amor de Jesús, Jesús decidió someterse al amor de Dios cuando estuvo aquí en la tierra, porque yo no creo que en ningún momento Jesús, estando en la cruz colgado y la gente burlándose de él y diciéndole, es ese rey de los judíos, sálvese, ¿verdad? Yo no creo que Jesús en su humanidad no sintiera deseos de decir, Padre, fulmínalos en este momento, ¿verdad? Pero él decidió someterse al amor del Padre. Y en lugar de decir, fulmínalos, Jesús en la cruz dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, Jesús es nuestro mayor ejemplo para este amor, para poder caminar como Él caminó. Y yo creo que el versículo 20 termina diciendo, los que aman a Dios deben también amar a sus hermanos creyentes. ¿Por qué? Porque la fe y las obras van mano a mano. Si mi fe dice una cosa, pero yo no actúo de acuerdo a lo que mi fe dice, entonces estoy en un gran lío. Así es. No he conocido realmente, la fe no es viva en mí. Entonces, la fe y las obras van mano a mano. Si yo amo a Dios, amo a mis prójimos. Y eso se debe demostrar en las obras que yo hago. Así es. Y creo que ese es el gran mensaje que tenemos y el gran desafío de seguir conociendo cada día más de ese amor de Dios, más en esa comunión del Espíritu Santo, recibiendo más del amor de Dios para que en nuestra humanidad Él nos ayude y podamos ser ese canal de amor para otros. Y quizás usted que me está viendo y el día de hoy en este estudio está diciendo qué fuertes son esas palabras, ¿no? Qué difícil es amar como Dios ama, ¿no? Dios, como decía una vez por ahí, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Él está allá arriba, pero yo estoy aquí abajo y yo soy el que me enfrento a las realidades. Pero seamos honestos, ¿quién más nos puede entender que Jesús? Claro. Jesús estuvo aquí en la tierra, despreciado por sus propios hermanos, por su propio pueblo, bueno, por todo el mundo, en la misma cruz. Lo escupieron, estaban haciéndose fuertes por sus propios vestidos. Y Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor de Dios demostrado una y otra vez. Él entiende lo que es ser rechazado. Él entiende lo que es que le den la espalda. Él entiende todas nuestras situaciones aquí en este mundo. De tal manera que Él sabe que nos ha dado todos los recursos posibles para que nosotros podamos amar. Y ese es al Espíritu Santo. Así que yo quisiera que termináramos orando, Alexandra, por cada uno de los que nos está viendo. Si usted está luchando en esta área, sométase al Señor y dígale, Señor, es cierto, mi amor se me está acabando. Pero ahí es justo donde entra el tema de que no se trata de nuestro amor, se trata del amor de Dios en nuestra vida. Así que oramos para terminar en este día. Padre, yo vengo a presentarte a cada uno, Señor, de las personas que nos está viendo, Señor, hoy aquí en este día. Tú sabes dónde nos encontramos en el momento de nuestra vida. Algunos puede ser que estemos luchando, que estamos siendo ofendidos y hemos abrazado la ofensa. Algunos, Señor, puede ser que estemos bien, pero el día de mañana nos van a hacer algo. El punto, Señor, aquí es, te queremos pedir que nos ayudes a caminar en tu amor, Señor. En ese amor que es derramado por tu Espíritu Santo, que podamos proyectar ese amor a los demás
y que muchos más puedan conocer que somos tus discípulos, porque nos amamos los unos a los otros, Señor. Porque, Señor, dice tu palabra que el amor cubre multitud de faltas. Señor, que podamos pasar por alto las faltas de los demás por ese amor que tú has puesto en nosotros. Y te quiero pedir, Señor, por aquellos inclusive que se encuentran hoy en día con temor, temor al castigo, temor al juicio. Sienten que tú no los amas, Señor, y que han cometido muchos errores y que le temen al pasado, al presente, al futuro. Te quiero pedir que el día de hoy, Señor, ellos puedan dejar cada uno de esos temores, caminar viviendo como tú caminaste aquí en esta tierra, amándote a ti, Señor, con todo su corazón, alma, mente, fuerzas, con todos sus seres, Señor, pero también amando al prójimo como ellos mismos. Que podamos crecer en tu amor, Señor, y al crecer en ese amor tuyo, Señor, podamos estar seguros de que el pasado está perdonado. En el presente estamos confiados porque tú también nos perdonas si hemos cometido algún pecado. Y nuestro futuro está asegurado porque el juicio no es cuestión del futuro, es cuestión del pasado. Tú ya cargaste, Señor, nuestros pecados en la cruz y nos has perdonado de toda maldad. Y yo bendigo a cada persona que nos está viendo hoy en este día. Los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del precioso Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Y Dios me los bendiga y qué gusto haber podido estar con ustedes en este día. Y nos vemos la próxima semana. Seguimos con nuestros estudios bíblicos cada semana aquí los martes por el canal de YouTube. Dios me los bendiga y un gusto haber estado con ustedes.